Cuando las emociones influyen más que los hechos, hablamos de posverdad. Ahora mismo en tu móvil tienes acumulados varios rumores, mentiras y más de un bulo. Y recuérdalo, detrás de la creación de cada uno, en la mayoría de los casos hay alguien con una motivación económica o política que no duda en manipular tus emociones para influir en tu comportamiento. Bienvenidos a la era de la desinformación, el podcast en el que intentaremos averiguar quién está detrás de este fenómeno que nos invade y por qué. Esto no lo podrás ver en la televisión. Han llegado las ayudas exclusivas para mujeres mususulmanas. Las informaciones filtradas demuestran que el gobierno chino el virus planeado. no existe. Pablo Iglesias ha dicho que... Compártelo antes de que lo borren. Mi nombre es Eichel González, soy periodista y junto con Evoca Imagen y el apoyo de Facebook vamos a adentrarnos en el corazón de los aspectos clave de la desinformación. Estamos ante uno de los fenómenos más preocupantes que vive el mundo de la comunicación y de la información. El 83% de los españoles encontramos a menudo bulos y desinformación en Internet, así que tú y yo somos un eslabón más dentro de la poderosa maquinaria de la desinformación. En 2016, la teoría conspiranoica Pizzagate estuvo a punto de terminar en masacre. El bulo, viralizado en redes, hablaba de una red de pedofilia dirigida por Hillary Clinton y el Partido Demócrata, que realizaba sacrificios de niños en el sótano de una pizzería en Washington. Un hombre decidió ir al local para salvar a los niños armado con un rifle de asalto. Allí abrió fuego y fue increíble que no hiriera a nadie. Terminó entregándose al comprobar que el establecimiento no era un centro de trata de menores, ni tan siquiera tenía sótano. Ya ves que las cosas no tienen por qué ser lo que parecen y aquí vamos a comenzar llamándolas por su nombre. Fake news en realidad es una contradicción. Las noticias, desde el punto de vista periodístico, siempre deben de basarse en hechos reales. Por tanto, una noticia falsa no es una noticia. Hablaremos de información falsa, pero no de noticias falsas. Participa en este episodio Carmen Marta Lazo, periodista y catedrática en la Universidad de Zaragoza e investigadora principal del grupo en Comunicación e Información Digital. Desinformación es un concepto más amplio, más global, que además de los bulos, de las noticias falsas, también abarca informaciones de carácter erróneo, también tendenciosas, fraudulentas, manipulación informativa, con distintos fines. El concepto de fake news en la mayoría de los casos está siendo utilizado por actores políticos de todo el mundo para atacar voces disidentes, voces críticas, periodistas, etc. Podemos hablar de distintos tipos de desinformación. Hay tres conceptos. Por una parte está la misinformation, que tiene que ver con la información errónea. Está la disinformation, que tiene que ver con la información manipulada. Y está la malinformation, que tiene que ver con el discurso del odio, con los ataques, con las filtraciones interesadas, etc. Has escuchado a Raúl Magallón, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y autor del libro Desinformación y Pandemia. Y volvemos con Carmen para conocer cuáles son los fines de la desinformación. La información puede ser fabricada y difundida por muy distintos tipos de fuentes, desde una persona anónima. Hoy en día todos somos emirex o prosumidores, es decir, emisores y receptores, o productores y consumidores, dependiendo del término que utilicemos, hasta llegar a un Estado, ¿no? Por un tema de geoestrategia, pasando por distintas instituciones o partidos políticos. En este sentido, las intenciones, propósitos y objetivos también pueden ser muy distintos, desde pretender tan solo conseguir dinero ganando clics a partir de titulares falsos, hasta intentar desacreditar a un determinado partido o líder político rival o poner en contra a la ciudadanía de una determinada tendencia para conseguir el fin contrario. Incluso a veces llegar a formar parte de estrategias de tipo geopolítico. Vemos que pueden llegar muy lejos, pero estos bulos nos llegan directamente de la gente de nuestro propio entorno. Nos dejamos llevar principalmente por quién nos ha remitido el mensaje. Si nos lo remite alguien que es de nuestro círculo familiar o de nuestro círculo de amigos. Es importante distinguir entre fuentes fiables y fuentes de confianza. Y que nuestros amigos, nuestros seres queridos sean fuentes de confianza no significa que sean fuentes
fuentes fiables. Hay como distintos personajes, el más clásico es el generador de odio, el troll, también está el perfil conspiranoico que ha emergido en los últimos años, sobre todo con todo lo que tiene que ver con el movimiento antivacunas. Bueno, están los estafadores, que es un problema también que ha emergido con la pandemia. Están las celebrities. Se ha dicho que yo he dicho que han dicho que yo he dicho que el bicho Coronacirco no existía. Por supuesto están los bots. Bueno, nosotros aludimos a bots como, digamos, el diminutivo de ciberbots y de robots. Fundamentalmente en redes sociales están programados, ha llegado a un nivel que aprenden unos de otros inicialmente, bueno, y todavía, ¿no? Requieren cierta intervención humana, pero cada vez menos, ¿no? Porque se están perfeccionando entre ellos, aprenden a expresarse, aprenden a interactuar e incluso están aprendiendo a generar empatía, ¿no? Entre ellos y también al final con los humanos, que es con lo que les interesa, para trasladar emociones o crear complicidades. Estamos interactuando con ellos la mayoría de las veces sin darnos cuenta. Su capacidad de divulgación y de alcance es infinitamente mayor que la capacidad que tiene una persona. Acabas de escuchar a Eva Campos, profesora de periodismo en la Universidad de Valladolid, donde dirige un grupo de investigación dedicado a la desinformación. Eva nos hablaba sobre cómo los bots difunden bulos y volvemos con Carmen para conocer las consecuencias de estos mensajes. El principal problema es que va muy muy rápido. Un bulo puede ser lanzado ahora y 2 segundos más tarde ya puede empezar a viralizarse por las redes. Es alarmante porque una determinada información puede generar muchísima controversia o incluso poner en peligro a miles de ciudadanos. Antiguamente en los mass media, cuando se producía una información, pues posteriormente eran desmentidas en el mismo espacio y en el mismo soporte. Es el año 1999 y en España se ha generado un bulo que terminará siendo histórico. Durante los últimos días se ha hablado mucho de este programa, sorpresa, sorpresa, pero no por los motivos que todos hubiéramos deseado. Hemos sido víctimas de un bulo. El programa de televisión Sorpresa, sorpresa de Antena 3 tiene que salir en prime time con su presentadora Concha Velasco a desmentirlo. Los protagonistas, el artista puertorriqueño Ricky Martin, un bote de mermelada y un perro. Nos han atacado en una especie de locura colectiva, un ataque en el que se hablaba de algo que nunca ocurrió y de protagonistas que nunca han existido. Todo es mentira. Hoy en día llegar a todos los destinatarios, como digo, es inviable. La credibilidad en los medios es un pilar clave, ¿no? Para recuperar de alguna forma el timón en este contexto de desinformación. A lo mejor los medios tampoco han ayudado a que la ciudadanía pueda tener gran confianza en ellos. No tenemos que dejar pasar desapercibido que en el artículo 20 de la Constitución española la ciudadanía pone en manos de los periodistas la función de servicio público de dar la información. Artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Para dar respuesta a esos ataques provenientes pues desde intereses económicos, políticos, desde la propia ciudadanía muchas veces, se han comenzado a poner en marcha lo que se llaman agencias de fact-checking. Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que también para los periodistas hoy en día las redes sociales son una fuente. Y claro, con tantísima infopolución, con tanta contaminación informativa y con esa sobresaturación, saber cribar lo que es real de lo que no lo es, hay tantísima vorágine de mensajes y son tan rápidos y celéricos que muchas veces resulta complicado. Y no es que se trate de engañar a nadie, sino que hay veces que hay determinados errores fruto de esa falta de contraste de fuentes, porque no da tiempo. En las elecciones catalanas del año 2017, después del 1 de octubre, las de diciembre, Oriol Junqueras concedió una entrevista en RACU desde la cárcel y se empezó a decir el día de la jornada electoral que el Ministerio del Interior le había impuesto una sanción de una semana de aislamiento a Oriol Junqueras por haber hecho esa llamada sin permiso de instituciones penitenciarias. Bueno, no se empezó a decir, lo publicó un medio de comunicación y detrás de ese medio de comunicación lo publicaron todas las grandes cabeceras de este país, porque era la noticia del día si eso hubiera pasado, porque iba a tener una influencia en las elecciones y porque todo el mundo quería publicar primero para posicionar mejor en Google. Nadie hizo la llamada que había que hacer al director de comunicación del Ministerio del Interior, que si te dedicas a hacer política y te dedicas a hacer Cataluña, es un teléfono que tienes en tu lista de contactos. Solamente había que hacer una llamada. No la hizo ningún periódico del país.
es un problema. Ella es Clara Jiménez. Y eso es responsabilidad de los medios y del sistema perverso de negocio que no funciona. Afortunadamente, parece que eso está cambiando. Directora de la agencia de verificación Maldita.es, que nos guiará en el mundo del fact-checking en el episodio 2 de la desinformación. Y seguimos con Eva Campos, doctora por la Universidad Complutense de Madrid. La desconfianza ciudadana es muy peligrosa. Luego deriva en la falta de credibilidad de las instituciones, de la sociedad en sí misma como nosotras, del colectivo, del prójimo, y eso nos puede llevar hacia derroteros peligrosos, ¿no? Están surgiendo, pues digamos, tendencias que nos llevan a una polarización extrema y a que cada vez sea más difícil como sociedad que podamos entendernos y conversar entre nosotros. Polarización, la opinión pública dividida en extremos opuestos, desacuerdos en temas fundamentales, radicalización de ideas, llamadas a la emoción por encima de lo racional. Y eso desde un punto de vista de convivencia social entiendo que es un factor muy grave, ¿no? Y que nos ponemos, digamos, en un contexto donde cualquier cosa puede hacernos estallar. Y hay veces que las fuentes pues tienen unos determinados intereses fraudulentos, por ejemplo las pseudoterapias o páginas que nos están intentando vender algún contenido o convencer de alguna parte ideológica. Hay un factor que se llama sesgo ideológico y que consiste en que los contenidos que están muy polarizados, que están muy politizados, tienden a hacer que quien los consume se deje llevar por el si me interesa o no me interesa, o es blanco o es negro. Desde cualquier aspecto de la política o la salud, en la pandemia de la COVID-19 se ha desatado la tormenta perfecta para la invasión de desinformación. Aunque en la historia reciente hayamos escuchado mentiras sobre otras enfermedades como por ejemplo el SIDA o el ébola, el nivel de propagación de bulos al que hemos asistido esta vez no tiene precedentes. Desde que comenzó la pandemia hemos retirado 18 millones de piezas de contenido en Facebook e Instagram porque violaban nuestras normas de la comunidad en cuanto a desinformación del COVID. Escuchamos a Lola Baños, directora de comunicación de Facebook. Contenido que puede hacer daño a la salud, por ejemplo, tomar lejía cura el COVID. La Organización Mundial de la Salud ha catalogado este fenómeno como infodemia, una epidemia de información falsa. Hemos escuchado que el virus no existe, que las vacunas y el 5G quieren controlarte e incluso que se trata de una estrategia para eliminar libertades, la plandemia. Esto lo vimos sobre todo en las primeras semanas de confinamiento estricto. Nuestros grupos de amigos, familiares, etcétera, reenviaban mucha información que evidentemente no estaba contrastada y que lo que generaba por una parte es ansiedad y que por otra parte lo que ayudaba es a establecer como una especie de esfera de desconocimiento y desconcierto en torno a lo que estaba pasando. Las campañas que hay en contra de las vacunas evidentemente en un elevado número están mediados por bots, ¿no? Por eso coinciden tanto el contenido del mensaje, por eso coincide tanto, ¿no? La estructura e incluso a veces si se rastrea bien, nosotros somos capaces de ver incluso la hora de publicación del mensaje. Lo que vimos nosotros, por ejemplo, analizando los bulos sobre todo en los primeros meses de la pandemia, es que había un porcentaje muy notable de la población que había compartido bulos y desinformación sin quererlo, ¿no? Hay un estudio, por ejemplo, de DigiLab de la Universidad Ramon Llull que decía que el 26% había compartido desinformación, contenidos falsos, sin haberlo hecho de manera intencionada. Y solo un 6% lo había hecho de manera intencionada. Todas estas teorías que han corrido como la pólvora se han basado en emociones, concretamente en el miedo y en la incertidumbre. Algo muy peligroso porque afecta directamente a la salud y a la seguridad de las personas. Y bueno, no solo a la salud. El 86% de los españoles consideran las noticias falsas un problema para la democracia. En el año 2018, un 73% de los europeos muestra su preocupación por la desinformación en los periodos que antecedían a las elecciones. Por ejemplo, en la campaña de Estados Unidos del año 2016, ganada por Trump, o la campaña electoral brasileña del año 2018, con la victoria de Bolsonaro, o los referéndums como el Brexit en el Reino Unido, otorgan envites a la desinformación. Y esto hace que la ciudadanía se deje llevar por esos contenidos que no son reales, pero que sí que son muy impactantes, porque se basan en ese nutriente que es la emoción por encima de la razón. Y ahí está lo preocupante. No todos saben diferenciar entre lo real y lo falaz.
En ese sentido, lo complejo del asunto es que la ciudadanía otorgue credibilidad a esas informaciones y las consuma sin ningún tipo de filtro. El propio funcionamiento de Internet, donde los usuarios se desplazan rápido entre noticias y bulos y cuando deciden compartir reciben comentarios instantáneos, puede desalentar a reflexionar sobre la autenticidad de esos mensajes. Nos encontramos en una fase donde nos hemos dado cuenta que las redes sociales son un actor político fundamental dentro de la nueva esfera pública, ¿no? La desinformación se propaga mucho más rápido que las informaciones que la desmienten. Según un estudio del MIT, las fake news tienen un 70% más de probabilidades de ser compartidas y de convertirse en fenómenos virales que la información real. Las redes sociales son uno de los espacios donde más bulos se difunden. Hablamos con Lola Baños de Facebook para saber qué están haciendo para combatirlos. Por un lado, retiramos las cuentas falsas que en muchos casos son responsables de distribuir desinformación. Eliminamos alrededor de 1 millón de cuentas falsas al día. Reducimos la distribución del contenido, que aunque no viola las normas de la comunidad que he comentado anteriormente, es un contenido de mala calidad. Tenemos en nuestro programa a 80 verificadores en todo el mundo, cubren 60 idiomas. Cuando un contenido es falso, lo etiquetamos como tal y se indica que ha sido verificado por uno de nuestros partners. Sabemos que en el 95% de las veces, cuando la gente ve ese contenido con esa etiqueta de que ha sido ya calificado como falso, no accede a ese contenido, es decir, no lo visualiza. Una tercera pata muy importante de nuestra estrategia es informar, dar a las personas el contexto para que tomen decisiones informadas a la hora de leer o a la hora de compartir el contenido. ¿Y habéis realizado alguna acción específica en este sentido relacionada con el COVID? Como queríamos que la gente tuviera la oportunidad de acceder a contenido veraz, creamos el centro de información. Este centro de información bien sale a veces como una alerta al principio de tu newsfeed o bien cada vez que hay un contenido relacionado con el COVID. Más de 2.000 millones de personas han accedido a este centro de información que contiene los datos de los ministerios de Sanidad, de los distintos gobiernos, de la OMS, y hemos eliminado 18 millones de piezas de contenido relacionado con desinformación del COVID en nuestras plataformas, tanto en Facebook como en Instagram. Entonces, los que utilizamos redes sociales, Eva, ¿qué podemos hacer para combatir la desinformación? Lo más básico, ¿no? Que es no compartir aquellos mensajes que en principio nos generan ciertas dudas. Eso solo ya no es válido, ¿no? Porque estamos viendo que algunos mensajes de desinformación tienen unas técnicas tan avanzadas que es verdaderamente complicado. Si la noticia no va firmada, deberíamos sospechar. Si va en mayúsculas, apelando a nuestras emociones, claramente puede ser clickbait. Principalmente contrastar la información y no dejarnos llevar por un retweet cuando apenas sabemos si es o no cierto lo que se emite en ese tweet concreto. Se ha normalizado la desinformación, ya forma parte de nuestra vida cotidiana y tenemos que aprender a convivir con ella, pero eso no significa que nos vayamos a rendir. Hay que combatirlo con educación, hay que combatirlo con alfabetización mediática y hay que combatirlo también con legislación. Todos y cada uno de nosotros tenemos un papel fundamental a la hora de establecer barreras para que la desinformación no circule de una manera viral, ¿no? Tanto Internet, las redes sociales y los servicios de mensajería digital favorecen la distribución global e instantánea de cualquier contenido, creado por cualquier usuario en cualquier lugar del mundo. Los medios de comunicación ya han perdido la exclusividad que tenían en este campo, y la lucha contra este fenómeno nos compete a todos. Redes sociales, medios de comunicación, gobiernos y también apela a la responsabilidad de cada uno de nosotros como usuarios. Has oído a Julio Cerezo, CEO de Evoca Imagen, con alguna conclusión sobre todo lo que hemos escuchado en este primer episodio. En el segundo nos meteremos de lleno en el mundo de la verificación y el fact-checking. Y hasta aquí el primer episodio de la era de la desinformación. Un podcast de Evoca Comunicación e Imagen realizado con la colaboración de Facebook. Idea y concepto Julio y Pepe Cerezo. Dirección y guión del podcast Jon Elisegui. Guión, entrevistas y narración Eichel González. Producción Ricardo Villa. Una producción de The Voice Village.